Gracias y paz, amados hermanos. Buenos días, que el Señor bendiga cada una de sus vidas. Soy su amigo, hermano y servidor Juan Carlos Barahona, y en esta oportunidad les doy la bienvenida para disfrutar juntos de un nuevo tiempo devocional. El tiempo devocional de esta mañana lleva como título Vivir como es digno. Vivir como es digno. Y para ello vamos a dar lectura a un texto que se encuentra en el Nuevo Testamento, en una carta escrita por el apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses. Entonces dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 1, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en base a este texto, nuestro hermano Charles Haddon Spurgeon tiene una reflexión para nosotros en esta mañana. Prestemos mucha atención. La palabra comportéis no se refiere meramente a comportarse con los otros, sino al curso entero de nuestra vida y conducta en el mundo. La palabra griega incluye los hechos y los privilegios del ciudadano. Por eso se nos ordena procurar que nuestras acciones como ciudadanos de la Nueva Jerusalén sean tales como convienen al Evangelio de Cristo. ¿Qué clase de comportamiento es este? En primer lugar, el Evangelio es muy sencillo. Así los cristianos debieran ser sencillos y francos en sus costumbres, en nuestros modales, en nuestro hablar, en nuestra sencillez, en nuestro vestir, en toda nuestra conducta debiera haber aquella sencillez que es el alma de la misma belleza del Evangelio de Cristo. El Evangelio es preeminentemente verdadero. El Evangelio es oro sin escoria, y la vida del cristiano no tendrá brillo ni valor sin la joya de la verdad del Evangelio. El Evangelio es muy intrépido, pues proclama valientemente la verdad, quiéranla o no los hombres. Nosotros debiéramos ser tanto fieles como resueltos. Sin embargo, el Evangelio es también muy suave. Observa este espíritu en el fundador. La caña cascada no quebrará. Algunos cristianos son más hirientes que un cerco de espinos. Los tales no se asemejan a Jesús. Procuremos ganar a otros por la suavidad de nuestras palabras y de nuestros actos. El Evangelio es muy amoroso. Es el mensaje del Dios de amor a un mundo perdido y caído. El último mandamiento de Cristo a sus discípulos fue: amaos los unos a los otros. Que Dios nos dé una unión más real y sincera y amor para con todos los santos. Nos dé también una compasión más tierna para las almas de los hombres peores y más viles, es decir, aquellos que se pierden. No debemos olvidar que el Evangelio de Cristo es un Evangelio santo. Nunca justifica el pecado. Lo perdona, pero no solo lo perdona, sino que lo hace por medio de una expiación, es decir, por medio de que alguien lleve el pecado de otros. Si nuestra vida va a ser semejante al Evangelio, debiéramos evitar no meramente los vicios más groseros, sino lo que pudiera impedir nuestra perfecta conformidad con el Señor Jesucristo. Escucha, cristiano, por amor a Cristo, a nosotros mismos y a los demás, esforcémonos día a día para que nuestro comportamiento esté más de acuerdo con su precioso Evangelio. Prestemos atención a esta frase final. Cristianos, por amor a Cristo, a nosotros mismos y a los demás, esforcémonos día a día para que nuestro comportamiento esté más de acuerdo con su precioso Evangelio. Es lo que nos dice nuestro hermano Charles Haddon Spurgeon en esta mañana. Amadas vidas, y qué realidad tan profunda. Necesitamos todos nosotros el Evangelio del Señor Jesucristo para permanecer firmes.
Y nuestro precioso evangelio, ese evangelio que nos ha sido dado, tiene un abanico tiene un destello de preciosas características. Nuestro evangelio dice la palabra que es el poder de Dios para salvación. Al mismo tiempo, el Señor nos dice que el evangelio es algo sencillo, es un mensaje sencillo, pero contiene una sencillez poderosa, capaz también de hacer sencillos a todos aquellos que lo abrazan. El evangelio también es suave, ya que el Señor ha decidido por medio de su evangelio no quebrar la caña cascada, es decir, no destruir a los pecadores, sino salvarlos. Entonces el evangelio que nosotros tenemos, ese evangelio que nos ha sido dado, es un evangelio que tiene un abanico, un destello de preciosas glorias para nosotros, de las cuales ahora nosotros, los que somos hijos de Dios, disfrutamos. Pero amadas vidas, debemos nosotros estar apercibidos porque hay enemigos contra este precioso y maravilloso evangelio. Y nosotros vamos a poder estar firmes en la fe de este maravilloso y precioso evangelio que nos ha sido dado solamente por medio del poder del Espíritu Santo. Bien dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, cuando habla de la armadura del cristiano, dice que nosotros debemos fortalecernos en el poder de su fuerza, es decir, en las fuerzas de Dios. Y las fuerzas de Dios vienen a nosotros única y exclusivamente por medio del Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo también nos ha regalado su palabra y Él aplica su palabra con poder en nuestros corazones para que ahora nosotros vivamos esas vidas para la gloria de Dios y para que nos mantengamos firmes y unánimes en la fe del Evangelio, ya que vivimos tiempos muy convulsos, tiempos muy oscuros, pero en medio de estos tiempos el Señor quiere que nosotros nos comportemos como es digno del Evangelio de Cristo. Dice el apóstol Pablo en el siguiente versículo del mismo capítulo, dice Filipenses 1, verso 28 dice que nosotros estemos en nada intimidados por los que se oponen al Evangelio. Dice que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros, es decir, para nosotros, es salvación. Y esta salvación es una salvación de Dios. Dice también el Señor, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, dice Pablo, y ahora oís que hay en mí. Esto tal vez para muchos es un poco convulso, esto es revolucionario tal vez para muchos cristianos que no habían sido familiarizados con este texto. Dice el Señor claramente que a nosotros se nos ha dado fe en el Señor Jesucristo, pero que nuestra fe, el creer en el Señor Jesucristo, también nos mete en esta lucha espiritual. Y dice que a nosotros se nos ha concedido no solamente el creer, sino también el padecer por nuestro Señor Jesucristo, padecer por el Evangelio. Entonces, en medio de este tiempo convulso y oscuro en el que nosotros vivimos, también el Señor dice que nosotros debemos caminar, debemos permanecer, dice, comportarnos es la palabra del texto. Dice que nosotros debemos comportarnos como es digno del Evangelio del Señor Jesucristo. Y más adelante el apóstol Pablo, en el mismo libro, Filipenses capítulo 2, dice, versículo 13, porque Dios, dice, es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Nosotros, los cristianos, hemos sido llamados a alumbrar en este mundo que vive en oscuridad. El apóstol Pablo también, cuando exhortaba a los romanos, en el capítulo 13 del libro de los Romanos, de la carta a los Romanos, en el versículo 12 dice lo siguiente: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues, dice el apóstol Pablo, y por ende nuestro Señor dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día,
honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, dice el Señor. Escuchen, amados hermanos cristianos, el Señor quiere que nosotros nos vistamos del Señor Jesucristo. Que de esa manera, vestidos como el Señor Jesucristo, entonces nosotros estaremos siendo luminares en este mundo. Pero ahora bien, ¿cómo se viste o cómo se ve un cristiano que se ha vestido del Señor Jesucristo? Dice también el apóstol Pablo, Colosenses capítulo 3, versículos del 12 en adelante, dice: vestíos pues como escogidos de Dios. Escuchen bien, aquí viene la vestimenta del cristiano. Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, dice el Señor. Y cuando nosotros nos vestimos de amor, podemos entonces caminar de la siguiente manera. Verso 15 dice: y la paz de Dios gobierna vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Amados hermanos, creo que el Señor es claro en esta mañana. Quiere que nosotros nos comportemos como es digno del Evangelio del Señor Jesucristo. Y quiero repetirles la frase final del tiempo devocional con nuestro hermano Charles Haddon Spurgeon. Y dice: cristiano, por amor a Cristo, a nosotros mismos y a los demás, esforcémonos. Escuchen bien esta partecita: día a día, hermanos, vistámonos del Señor Jesucristo y nosotros caminemos como es digno del Evangelio del Señor Jesucristo día a día, hermanos. Dice, para que nuestro caminar esté más de acuerdo con el precioso Evangelio del Señor Jesucristo. Resumidamente, amados hermanos, vivamos imitando a nuestro precioso y glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Y tal vez muchos dirán, lo mismo digo yo: Señor, muchas veces te fallo, muchas veces me vuelvo a equivocar, muchas veces vuelvo a tropezar. Pero recuerden, hermanos, que el Señor quiere que nosotros caminemos día a día. Es decir, las misericordias del Señor son nuevas cada día. Pues agarrémonos, amados hermanos, fielmente, fuertemente de esa fidelidad de Dios, de esas misericordias de Dios que son nuevas cada día. Arrepintámonos de todo corazón de haberle fallado a nuestro Señor y no nos quedemos, amados hermanos, lamiéndonos las heridas. No, levantémonos en el nombre de Jesús y sigamos caminando. Porque recuerden, amados hermanos, únicamente el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Reflexionemos en estas verdades que el Señor ha traído en esta oportunidad a nuestros corazones. Quisiera también invitarles para que ustedes puedan compartir este tiempo devocional con otras vidas y que juntos podamos extender el reino, el nombre de nuestro Señor Jesucristo en más corazones. Y sin más, hermanos, les espero, si mi Padre así lo permite, el día de mañana para poder compartir juntos un nuevo tiempo devocional. Que la gracia y la paz de mi amado Dios esté con todos ustedes y que el Señor guarde su entrada, su salida y todo lo que hoy hagan. Que el Señor les bendiga. Hasta mañana.